Buenas tardes, bienvenidos a nuestra sesión de filosofía y el contenido de la sesión de la materia que vamos a tomar va a ser, como sabéis, el libro de Penuel, que lamentablemente no tengo a mano, pero bueno, así va. Y sabéis que en este slot, en este horario, tenemos filosofía un día y literatura en otro. Pues da la casualidad que con Penuel combinamos filosofía y literatura. Entonces, la sesión anterior, que fue literaria, estuvimos viendo cómo se hace, los preliminares de cómo se hace un análisis literario. Pues ahora vamos a continuar con ese tema y aplicarlo a el libro de Penuel, haciendo un análisis literario introductorio a la obra. Okay. Lo primero que podríamos preguntarnos es qué tipo de libro es Penuel, el rostro descubierto de Dios. Y eso pues sería para cualquier libro que se leyera, ¿no? Preguntarse pues qué tipo de libro es. Incluso antes de qué trata, qué tipo de libro es, en qué categoría encaja. Y vemos que Penuel, el rostro descubierto de Dios, es el primer volumen de una serie titulada La Saga del Dao del Zeni. La Saga del Dao del Zeni. El Tao, que comúnmente la gente pronuncia Tao, en realidad se pronuncia Dao, por si no lo sabéis. ¿Por qué lo escriben Tao si se pronuncian Dao? No lo sé, pero de hecho en otro formato de transliteración del chino a los lenguajes europeos, el nuevo se está escribiendo Dao en vez de Tao, se está escribiendo Dao con D. Sí, mira lo de Muay Thai con Muay Es Muay Thai, sí. Muay Thai, Ok, entonces las otras tres obras se titulan respectivamente Betel, más conversaciones con Hasatán, Babel, todas verdades, todas mentiras, y Azazel, más allá de dioses y demonios. Esos completan la cuaterna literaria, son los 4 libros que son la saga del Dao del Zen. Y ahora vamos a entrar un poquito más en detalle. Penuel es una obra de literatura, es decir, de ficción, pero mientras que muchos de los detalles de la novela, en la cual domina principalmente el diálogo, son primordialmente ficticios, la temática del contenido no podría ser más real y actual. Y vamos a ver, cuando entremos más en la obra, la relación, el juego que hace entre lo real y lo ficticio, lo imaginario. O sea, algo puede ser imaginario, pero lidiar con verdades totalmente trascendentales o las verdades más profundas, y sin embargo como dije, será algo ficticio. Entonces, la temática, como dije, no podía ser más real y actual, y tratando de las dimensiones más trascendentales de la condición humana, incluyendo la dimensión existencial o trascendental. ¿Okay? Muchas de las dimensiones humanas que se estudian en la saga del Dao del Zenin son el objeto de otras disciplinas o disciplinas que formalmente se estudian en las universidades, como la filosofía, la antropología, la sociología, la psicología, la teología, las ciencias neurocognitivas y el estudio de las religiones del mundo de diferentes perspectivas, la filosofía, la psicología y la sociología de la religión. Vamos a ver todas esas materias de una forma integradas en esta serie de obras literarias. En general, por lo tanto, lo que tenemos en la saga del Dao del Zen es un estudio integrado presentado en formato de combate dialéctico. Es decir, dos o más individuos que están debatiendo, usando el lenguaje, tratando de llegar a unas conclusiones que podemos suponer que son más verdad de lo que inicialmente presentaron.
ambos están presentando sus argumentos y en el transcurso de la interacción, ¿sí? La interacción de esta dialéctica, estas discusiones, estos debates entre los dos, van a tratar de llegar a aproximarse más a la verdad que cada uno por su cuenta podría presentar. ¿Okay? Muy importante tener eso en cuenta. Eso fue una de las técnicas que emplea Platón cuando presenta los diálogos de Sócrates. Okay, típicamente los diálogos socráticos, una persona presenta una perspectiva, Sócrates le cuestiona, le pregunta acerca de un detalle de su argumento y esta persona trata de elaborar. Sócrates sigue insistiendo en preguntar para esclarecer el punto de vista, la perspectiva del otro interlocutor, y a lo largo de esta serie de intercambios dialogados, el lector, nosotros nos acercamos más a la esencia, la verdad del tema que están tratando. Y hay diferentes formas de llegar a eso. Pero bueno, ya veremos. Entonces, la condición humana es el foco central de esta obra. Como dice aquí, el foco central es la humanidad misma, que el concepto del sagrado y la relación con el mismo. Eso es lo más importante. Y está tratando de ese núcleo. Ahí es donde va estos enfrentamientos dialogados entre los contrincantes. Esta relación entre el concepto de lo sagrado y la relación con el mismo, con frecuencia queda establecido por el convenio que conocemos por religión. Para una mayoría de la humanidad, lo sagrado es equivalente a lo divino. ¿Sí? Y el Zenin, en combate singular, mente a mente contra Dios y su aliado, el Satán, lucha para demostrar que esa equivalencia está no solamente mal encaminada, sino que es ambas causa y consecuencia de los mayores males de nuestra especie, incluyendo la pérdida de nuestro libre albedrío. O sea, esa equivalencia que establece casi todas las religiones entre lo sagrado y lo divino, y simplemente tomamos por sentado y no cuestionamos, pues desde el punto de vista del Zenin, eso viene a ser tanto causa como consecuencia de los peores males que acechan al ser humano, entre ellas la pérdida de nuestra libertad, de nuestro libre albedrío, la libertad que tenemos de tomar decisiones. Vamos a ver este análisis de los títulos. ¿Qué nos dicen los títulos sobre la obra misma? Okay, es muy importante. Okay, cuando se comienza un análisis de una obra, comenzar por preguntarse, bueno, ¿qué es lo que aportan los títulos? ¿Sí? ¿Cuál es la información? ¿Cuál es la perspectiva que nos van presentando? Desde el punto de vista del lector, alguien que sea neófito a la obra, el título del volumen y de la serie misma ofrece pistas importantes que nos ayudan a discernir el contenido. ¿Okay? Esto es muy importante. En general se aplica a casi cualquier libro, sobre todo cuando se presentan títulos un poco enigmáticos, nos van comunicando que hay información ya en el título. Por lo tanto, ¿cuándo comienza la obra? Un título. Quizás. Y portada. Quizás. Vamos a ver, porque de hecho en la teoría literaria la cuestión de cuándo comienza la obra o dónde está el origen de la obra es algo muy disputado, como vamos a ver. Okay, tenemos el título y vamos a ver ciertos aspectos del título. Viendo el título, la primera palabra es Penuel. Penuel es el lugar bíblico, mítico, donde Jacob, el prócer del pueblo de Israel, lucha con Dios o con un ángel
o ambos, que como descubriremos en la obra, y vence. Eso siempre ha sido algo enigmático, paradójico para los creyentes. ¿Cómo es posible que Dios luche con un hombre y pierda? Sí, pero ahí está. Como resultado de su acto de valentía y perseverancia, Dios cambia a Jacob de nombre. Pasa de ser Jacob a Israel. Así es como el pueblo de Israel recibe su nombre. ¿Okay? Aquí está en Génesis 32, de 25 a 32. Y habiéndose quedado Jacob solo, estuvo luchando alguien con él hasta rayar el alba. Pero viendo que no le podía, o sea, viendo que estaba luchando con Jacob, viendo que no le podía, le tocó una articulación femoral y se dislocó el fémur de Jacob mientras luchaba con aquel. Este le dijo, suéltame, que ha rayado el alba. Jacob respondió, no te suelto hasta que no me hayas bendecido. O sea, tiene la cadera dislocada y sigue peleando, no le quiere soltar. Dijo el otro, ¿cuál es tu nombre? Pues Jacob, Jacob. En adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres y le has vencido. Jacob le preguntó, dime por favor tu nombre. ¿Para qué preguntas por mi nombre? Y le bendijo ahí mismo. Jacob, más adelante, llamó a aquel lugar Penuel, pues se dijo, he visto a Dios cara a cara y tengo la vida salva. El sol salió, así que hubo pasado Penuel, pero él cojeaba del muslo. ¿Okay? Entonces, ya, ¿por qué le disloca el ángel o Dios? ¿Por qué le disloca la cadera? Porque ya no tuviera fuerzas para combatir. No se podía mover. Ok, para que no tuviera más fuerzas para pelear. ¿Qué más? Más ideas. Porque ya no podía con él. Porque ya no podía con él. Ok, ¿qué más? Para romper el espíritu. Ok, para quebrar el espíritu. ¿Qué más? Hacer una seña Shodoy ¿Una seña de qué? para que supiera contra quién estaba combatiendo. Ok, una seña. ¿Qué más? Su poder. Una Su prueba. poder. Una prueba. ¿Qué más? ¿Qué Para más? que se rindiera. Ya hemos dicho eso. Están de noche peleando. ¿Qué más? Para que supiera que fue real la experiencia. Para que supiera que fue real la experiencia y no un sueño. Para que supiera que no fue un sueño, sino que fue real, de verdad transcurrió. ¿Ok? La hazaña de Jacob es múltiple, no solamente persiste y prevalece, herido, luchando hasta el amanecer contra un oponente infatigable, sobrehumano, contra Dios, sino que resulta haber logrado lo que ningún ser humano ha logrado y vivir para relatarlo. ¿Lo habéis leído ya? Aunque quien no lo haya leído, ¿qué es lo que ha logrado, aparte de vencer a Dios, qué es lo que ha logrado Jacob? Ver el rostro de Dios. Ver el rostro de Dios. ¿Okay? Ver el rostro de Dios. Ningún otro personaje bíblico ve el rostro de Dios y vive para contarlo. ¿Okay? Y aquí vemos esto en Génesis 33, de 11 a 20. Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Luego volvía Moisés al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, no se apartaba del interior de la tienda. Dijo Moisés a Yahvé, mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás conmigo, a pesar de que me has dicho, te conozco por tu nombre y también has hallado gracia a mis ojos. Ahora, pues si realmente he hallado gracia a tus ojos, hazme saber tu camino para que yo te conozca y halle gracia a tus ojos, y mira que esta gente es tu pueblo. Respondió él, yo mismo iré contigo y te daré descanso. Contestóle, si no vienes tú mismo, no nos hagas partir de aquí. ¿Okay? Es Moisés vacilando con Dios. Pues, ¿en qué podrá conocerse que he hallado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo, si en eso, en que tú marches con nosotros?
Así nos distinguiremos yo y tu pueblo de todos los pueblos que hay sobre la tierra. Respondió Yahvé a Moisés: haré también esto que me acabas de pedir, pues has hallado gracia a mis ojos y yo te conozco por tu nombre. O sea, me caes bien y por lo tanto pues te voy a consentir. Entonces dijo Moisés: déjame ver por favor tu gloria. Él le contestó: yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé, pues hago gracia a quien hago gracia y tengo misericordia con quien tengo misericordia. Y añadió: pero mi rostro no podrás verlo, porque no puede verme el hombre y seguir viviendo. Solamente Jacob consigue ver el rostro de Dios, pelear con Dios y seguir viviendo. O sea, estamos hablando con un personaje bastante excepcional en la Biblia. Pero ya... ¿Por qué no se menciona mucho a Jacob? Porque si no leía apenas no sabía que... Sí había escuchado de Jacob, pero no nunca. Pues... depende de qué religión bíblica estás leyendo, o sea, a qué perteneces. Si fueras judío, oirías muchísimo de Jacob, porque es el prócer, si de ahí vino el nombre, entonces le oyes muchísimo. Pero el énfasis típicamente del catolicismo es muy diferente al del judaísmo. ¿Okay? Sin entrar en más detalle. Pero ahí dice: pero mi rostro no podrás verlo, porque no puede verme el hombre y seguir viviendo. Jacob siendo la excepción que confirma la regla. Entonces, en la primera palabra del título ya tenemos mucha información, ¿sí?, para entender el libro. Ya en la primera palabra del título. Sí, páginas escritas, pues 2 páginas simplemente para aproximarnos un poco a la primera palabra del título. Y todavía queda. Entonces, ese es el caso tanto en el análisis literario como en el análisis filosófico. Las palabras son importantes. ¿Qué significan las palabras? Entonces, ¿en qué consiste el texto? Sabemos que incluye el título, pero toda esta información es parte del texto o no. Sí, sure. Ok, pero ¿está escrito en el texto? No, sure. No. Entonces, las personas que no saben, o que no se les ocurre, que no tienen acceso a este tipo de perspectiva, a este conocimiento para este tipo de análisis, pueden valorar el texto de la misma forma que alguien que sepa profundizar. No, sure. No. Entonces, por eso mismo los autores y los analistas literarios, otros autores del siglo XX latinoamericanos enfatizaron esto mucho. El texto se completa con la lectura. O sea, el texto está ahí, pero está incompleto. Es como un código, hay que descodificarlo. Es como un código encriptado. Y el lector, ¿sí?, de acuerdo a su conocimiento, a sus capacidades, descifra el código. Entonces, el texto finalmente queda en la mente de cada lector. Entonces, aunque exista un libro, hay tantos textos, en realidad, como existen lecturas del libro. Ni siquiera lectores, lecturas. Porque esta es nuestra segunda pasada para muchos de vosotros de este libro, estamos empezando de nuevo. Y va a ser muy diferente a la primera. Pues cada vez que un lector lee un libro, no es el mismo libro, es otro libro. ¿Por qué? Va entendiendo mejor Shodaga diferentes cosas. Okay. Y el lector y la perspectiva del lector no es la misma tampoco. El lector no es el mismo. El lector no es el mismo. Y una forma de medir la calidad literaria
de un libro es la medida en la cual te transforma, ¿okay?, con la lectura. La medida en la cual tú no eres el mismo después de haber leído el texto es una buena indicación de la calidad literaria del mismo. ¿Sí? Ok, continuamos. El pasaje bíblico de Génesis 32, capítulo 32, versículos 23 a 32, no solamente otorga su nombre a la obra, Penuel, rostro descubierto de Dios, sino que resume conceptualmente, alegóricamente, la temática central de su contenido. El Senin, llamado también Jacob, ve el rostro de Dios al descubierto, en su realidad. Persevera en su lucha contra él y contra la ignorancia de los hombres y prevalece en ambos casos. Entonces, ahí está más o menos resumido en el título la esencia de la obra. Claro, en código. Hay que descifrarlo. Hay que saber, hay que traer cierto conocimiento de antemano para poder llevar una lectura completa del libro. ¿Okay? Ahora, leemos un libro nuevo, no lo hemos visto nunca, no estamos familiarizados con la temática del texto, en este caso pues es de una tradición religiosa que conocemos, o por lo menos deberíamos estar más o menos familiarizados, pero vamos a suponer que sea de otra tradición. Pero la metodología aquí es la misma. O sea, hay que seguir la misma metodología. La palabra, Penuel, ¿qué significa? La investigamos. Investigando la palabra, ¿sí?, investigando otras referencias, vamos a ir profundizando en lo que esa palabra nos transmite y en la manera en la cual esa palabra nos ayuda a aproximarnos al texto. ¿Okay? El rostro descubierto de Dios. Nadie, salvo Jacob, ve la cara del rostro descubierto de Dios y vive para contarlo. ¿Okay? Pero aquí, en la obra, ¿okay?, lo que se trata es de reproducir el evento de Penuel, de descubrir el rostro de Dios. ¿Para quién? Para el lector. Para el lector. Y esperemos que la gente no se muera como resultado, ¿no? Pero ya sabemos que algunos lo han leído y están vivos todavía. Pero en vez de, después de haber visto la cara de Dios, en vez de sumarse a la creencia en el obscurantismo religioso que esclaviza a los hombres, se mantiene el Senin en su firme ateísmo libertador. De ahí que no cambia su nombre, no cambia de nombre a Israel, sino de identidad a Senin. Sabemos entonces, analizando el título mismo de la obra, de que se trata de una batalla sin cuartel entre una fuerza divina y un oponente humano, y sabemos por adelantado que el humano prevalece. Todo eso del título, ¿sí? Pero quedan muchas preguntas por contestar, entre ellas, ¿de qué tipo de batalla se trata? O sea, en la Biblia, en Penuel, pues sabemos que están luchando, un tipo de lucha, pues la lucha grappling, como lo llamamos en inglés, es la forma de combate cuerpo a cuerpo más antigua y más universal del ser humano. ¿Okay? Pero en este libro, ¿de qué tipo de lucha se trata? Igualmente, ¿quién es el humano que no se rinde ni sucumbe? Para la primera pregunta tendremos que recurrir al texto. Para responder la primera pregunta vamos a tener que recurrir al texto, pero para la segunda podemos recurrir al título mismo, no de la obra, ¿no?, sino de la cuadrilogía, de la saga del Dao del Senin. ¿Okay? Entonces aquí tenemos acceso a la respuesta. El Senin, o sea, el ser humano contra el cual está luchando Dios, y vamos a ver que no solamente Dios, este es el Senin. ¿Qué es un Senin? Eso debería ser, o sea, otra pregunta para investigar. No es una palabra común y corriente,
esté en el vocabulario castellano, ni siquiera esté en el vocabulario de las lenguas occidentales. Entonces, lo correcto o lo apropiado, siguiendo nuestra metodología de análisis e investigación, es buscar qué es el Zenin. Si recurrimos a Wikipedia, vemos lo siguiente. El término japonés Zenin es una palabra tomada del chino medio, Zenin, significa persona inmortal, conocido también en el taoísmo como Jan, inmortal, trascendente, genio, mago, o Jin, sabio, ermitaño. ¿Okay? Eso si vamos a Wikipedia. Pero nos debemos contentar con lo que nos ofrece Wikipedia. ¿Okay? ¿Por qué no? En este caso, ¿por qué no? Aparte de en que hay que ir a la fuente, las fuentes que nos muestra Wikipedia y también nos muestra los principios. Ok, pero ¿cuál sería la fuente en este caso? ¿Cuál sería la fuente? Deberíamos tomar al autor como fuente porque él es el que está empleando la palabra y puede tener su propia definición, mientras que en Wikipedia es la definición de aquel que la haya escrito. Ok, entonces el autor lo está usando. Entonces deberíamos buscar a ver si encontramos en la obra del autor algún lugar donde define o explica qué significa Zenin para él o ella, en este caso él. Ahí está. Entonces si recurrimos a otra búsqueda dentro de la obra del autor mismo, podemos encontrar una descripción mucho más detallada y explícita del personaje del Zenin que nos ayudará a aproximarnos más al significado verdadero del título y de la obra misma. Y ahí es donde, si hacemos nuestro trabajo de investigación como buenos detectives, vemos que en las anotaciones para el 16 de noviembre de 2010 de la obra del autor La Bitácora de Shodai, el Dao del Zenin de Manbarryu, volumen 2, Grandes Espíritus y Leyendas, vemos en la anotación número 71 una anotación con el título de El Zenin. ¿Okay? Y ahora vamos a leer esa misma anotación, a ver qué nos aporta para comprender la obra. Y todo esto es sin haber siquiera entrado en la primera página de la obra. No hemos abierto el libro queda cerrado, no hemos abierto el libro, simplemente estamos analizando el libro sin abrir el libro, comenzando por el título. ¿Dónde comienza el libro entonces? ¿Seguís pensando que comienza en el título? Comienza en el lector ya. No ahí es donde termina, pero ¿dónde comienza? ¿Con el autor? Quizás. La mente del autor. Pues quizás también la mente del autor, pues sí. Okay. Es una pregunta que vamos a dejar abierta. Ok, entonces, ¿quién tiene una copia del escrito? ¿No? ¿Quién ha traído una copia? Nadie. Ok. Lourdes, ¿tienes una copia? ¿Puedes empezar a leer el título de anotación, el Zenin? ¿No la tienes a mano? Sí, la tengo. Su libro ok. también hay. Aquí sí. Venga, por favor, empieza a leer para nosotros. ¿Nota el lector? En la página 4, título de la anotación, el Zenin. Título de la anotación, el Zenin. El Zenin representa la última etapa en una fase ignota de la evolución del ser humano, una fase que consiste en el dominio de los procesos y mecanismos de imaginación, es decir, de la quinta dimensión.
Alto ahí. ¿Ok? Ahora tendríamos que preguntarnos, ¿qué diablos es eso de la quinta dimensión? Pero bueno, continuemos, pero ahí queda pendiente. Si estuviéramos haciendo nuestro análisis, subrayaríamos quinta dimensión, pondríamos un signo de interrogación para luego más adelante indagar. Quizás, a lo mejor, en el mismo texto explica lo que es la quinta dimensión. Continúa, por favor. Como he mencionado anteriormente, el ser humano es, como todo ser del planeta, el resultado de unos procesos de adaptación selectiva a presiones físicas correspondientes a cambios en el medio ambiente, cambios climatológicos, geológicos, biológicos, etc. El paso definitivo de la adaptación del Homo sapiens sapiens a su medio ambiente es, sin lugar a dudas, el desarrollo de su inteligencia imaginativa, la adaptación de su imaginación para superar adversidades del medio ambiente. Como consecuencia de esta nueva capacidad, complementada por la locomoción bípeda y por pulgares oponibles, nuestra estrategia de adaptación al medio ambiente no fue adaptativa, en absoluto, sino transformativa de la misma. Sobrevivimos y superamos a los obstáculos y desafíos ambientales, transformando al medio ambiente y creando otro artificial más apropiado a nuestras necesidades. Ok, vamos ahí. Bueno, ¿qué se ha dicho hasta el momento? Se ha hablado de evolución, Shoy. Está mencionando un texto por la evolución en cuanto al ser humano. Ok, entonces, ok, se está hablando de evolución, pero ¿no estamos aquí en el rostro descubierto de Dios? Sí, que contrasta con el título que es propiamente. ¿No es el título, no estaba ubicando el título en un lugar bíblico, mítico? Sí, Shoy. De Génesis, ni más ni menos, en esa parte de la Biblia, de Génesis. ¿Qué sucede en Génesis? El inicio del universo. Ahí está, la creación. Génesis, la creación, donde se supone que Dios separa todo y crea todo, etc. Pero aquí está hablando de evolución. ¿Ok? ¿Qué sucede aquí? Una contradicción. Una contradicción, Un contraste. un contraste. Postura. Una postura del Pero ¿cómo es la postura? Es atea. En contra. contradictoria, contradice a. Su última. ¿Ok? Científica. Bueno, entonces, habla de evolución. ¿Y qué nos dice de la evolución del ser humano? Evolucionó su imaginación para adaptar al ambiente, no para adaptarse al mismo. Ok, evolucionamos la capacidad. Las presiones ambientales nos llevaron a desarrollar la capacidad para cambiar nuestro propio ambiente. Que en vez de desarrollar alas o pezuñas o cuernos o escamas o etcétera, no, o sea, en vez de las presiones no nos llevaron a que nosotros en última instancia nos adaptáramos al medio ambiente, sino que nos llevó a que desarrollamos la capacidad de empujar en contra del medio ambiente, adaptar el medio ambiente a nosotros. Conforme el medio ambiente nos fue empujando, acorralando, de pronto se dio algo jamás visto en la evolución, la capacidad de nosotros empujar en contra del ambiente. Nosotros podemos responder al ambiente, ¿ok? Y eso es gracias a nuestra capacidad de imaginar. Okay. ¿Qué más dice aquí? Aquí dice algo más, algo al inicio. La primera frase, daos una pista. El Zenin representa la última etapa en una fase ignota de la evolución del ser humano. Ignota. ¿Qué significa ignota? Ignoto. ¿Ignoráis lo que significa ignoto? Ok. ¿Ignoto o Ignoto.
¿qué significa ignoto? ¿Ok? ¿Qué significa ignorante? Desconoce. Alguien que desconoce. Entonces, ese sufijo ig, ¿ok? ¿Qué significa? Ignoto es no conocido ni descubierto. No conocido y descubierto. Las maravillas de la tecnología actual, ¿no? Donde se puede con ¿qué? Un iPad, ir a Google. Perfecto. Está bien, hay que usar la tecnología. Entonces, desconocida. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se diría esa frase sustituyendo ignota por una palabra así más coloquial? Desconocido. ¿Es misterioso? La frase entera. ¿Cómo sería? Zenin representa la última etapa en una fase desconocida de la evolución del ser humano. Ahí está. Fase desconocida del ser humano. Wow. ¿Ok? ¿Y en qué consiste esa fase? ¿Ok? Ahí mismo lo dice. ¿Qué consiste esa fase? Dominio de los procesos y mecanismos de imaginación. Ok. Wow. Dominio de los procesos y mecanismos de imaginación. Luego nos dice algo que todavía no sabemos lo que es, algunos es decir, de la quinta dimensión. ¿Comentarios? Sí, es interesante el concepto que pone aquí el autor de evolución, porque ahora ya no se trata de un cambio biológico, sino de un cambio mental, para adiestrar, amestrar aquello que le hace ser. En este caso, lo que caracteriza a los humanos es la imaginación. Bueno, no dice, para ser precisos, no dice que no sea biológico, simplemente dice que en qué consiste esa fase de la evolución. O sea, consiste en el control de esos mecanismos y procesos, pero bueno, podemos suponer que no lo sea. A ver, continúa Lourdes, por favor. El resultado de este proceso de transformación lo llamamos cultura, civilización y tecnología, CCT. Esta cultura, civilización y tecnología se manifiesta no solamente en el medio ambiente físico, sino que tiene su expresión primordial y ulterior en nuestras mentes, conscientes e inconscientes, y más concretamente en la denominada quinta dimensión de la imaginación e imaginocepción. Con el desarrollo de la quinta dimensión, Homo sapiens sapiens trascendió la misma evolución biológica que le llevó a su avance, poniendo un alto prácticamente a los procesos evolutivos biológicos que aún se propagan en el resto de los seres del planeta. Para todo propósito significante, Homo sapiens sapiens ya no evoluciona biológicamente. Ok, entonces, ¿qué nos dice estas últimas frases? ¿Qué nos aporta? La quinta dimensión de la imaginación. Ok, la quinta dimensión, ¿en qué consiste? Ya que mencionaste, ¿en qué consiste esa quinta dimensión? La imaginación o imaginocepción, como dice aquí. O sea, todos los procesos mentales que podemos Que alguien que le ayude. En nuestra mente, la quinta dimensión consiste en la mente consciente e inconsciente. Casi, pero específicamente ¿en qué? ¿Qué aspecto? ¿Qué es lo que hay en la mente consciente e inconsciente? ideas. ¿Qué pasó con la CCT? Procesos que van Cultura, más allá de... civilización y tecnología. Ok, entonces eso está grabado en nuestra mente conscientes e inconscientes. Ahí está. Eso está la representación en nuestra mente consciente e inconsciente de la cultura, la civilización, la tecnología, de la quinta dimensión. Ok, en eso consiste.
¿Ok? ¿Qué significa Homo sapiens? El hombre que sabe. ¿Ok? ¿Y Homo sapiens sapiens? El hombre que sabe que sabe. El hombre que sabe que sabe. ¿Y qué sabe el hombre que sabe? Fundamentalmente, Va a morir. que va a morir. Eso es lo que sabe fundamentalmente. ¿Ok? Que vamos a morir. Ningún otro animal lo sabe, lo lleva en su conciencia como nosotros. ¿Ok? Bien, entonces, y gracias a esta cultura, civilización y tecnología, ¿cómo es nuestra evolución? Prácticamente. ¿Seguimos evolucionando como el resto de los animales adaptados al medio ambiente? No sé. No me acuerdo en qué ciudad de Inglaterra había una polilla que originalmente eran casi todas blancas. La mutación negra era una rara excepción. Y llegando la revolución industrial a esta ciudad, en la cual pues están usando carbón, quemando carbón, y todo se cubre, los árboles, las casas, todas las superficies se cubren de una ceniza negra. Pues después de X años ya era difícil encontrar la misma especie de polilla en blanco. De hecho, los biólogos al principio pensaban que se trataban de dos especies diferentes, una blanca y una negra. Pensaban que la blanca había desaparecido y que la negra había ocupado su mismo nicho ecológico. ¿Okay? Porque se dan cuenta de que, pues sí, pues las blancas sobresalían ahora sobre las superficies negras, llegaban los pájaros y se las comían. Y las negras sobrevivían. Pero luego se dieron cuenta, analizando, que no eran la misma, que no eran diferentes, sino la misma especie, exactamente la misma especie. ¿Qué sucedió? Las mutaciones negras de pronto eran más adaptables para el medio ambiente, para el nuevo medio ambiente que nosotros habíamos cambiado, seres humanos. Y entonces, de pronto, las blancas ya no eran adaptadas y desaparecían. Ahora las raras eran las blancas y las que dominaban eran las negras. ¿Okay? Adaptaciones al medio ambiente. Una mutación que antes era un riesgo, cambia el medio ambiente, cambia las circunstancias y de pronto, ¡zas! ¿Okay? La mutación se hace más adaptable, sobrevive. Ahí está la evolución en esencia. En esencia. ¿Okay? Ciertas mutaciones o una parte de la teoría de la evolución, ciertas mutaciones hacen a la especie más adaptables que otras y esas prevalecen. El medio ambiente cambió y esa mutación al color negro de pronto era más adaptable que el otro, que la original, la dominante blanca. Dio la casualidad de que anterior a las fábricas y a la contaminación, las superficies eran casi todas blancas. Los árboles, las casas, las piedras eran casi todas blancas, entonces las polillas blancas pasaban desapercibidas. Nosotros estamos sujetos al mismo tipo de presiones ambientales ya, sentados en nuestras casas. Y si hace mucho sol, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Una sombrilla. Sombrilla o Nos juntamos a ver. nos untamos de protector contra rayos ultravioleta, lo que sea. De ahí que hay gente blanca viviendo en Alaska o gente blanca viviendo en Sudáfrica y gente negra viviendo en Alaska. Y 20 generaciones más tarde, si se casan los negros con negros, seguirán siendo negros en Alaska y los blancos. De hecho se ha visto, hay blancos familias de blancos en Sudáfrica llevan 400 años y siguen blancos, no se convirtieron a negros por estar expuestos al sol. ¿Okay?
ese tipo de influencia del medio ambiente sobre nuestra especie es casi negligible, casi no cuenta. Hay ciertos cambios, eso sí. Las muelas del juicio, las caudales, casi están desapareciendo porque no las usamos, las sacamos, ya no las usamos. De hecho, el ser humano se está volviendo más estúpido, el cerebro está disminuyendo porque no lo usamos, competitivamente no necesitamos, no hay una selección natural por la inteligencia ya. Cualquier idiota puede sobrevivir tirando de una palanca en una fábrica, puede sobrevivir. Pero bueno, eso en realidad es el resultado de nuestra creación, nuestro ambiente, pero no por el ambiente natural. ¿Sí? Ok. Vamos a continuar, por favor, el siguiente párrafo. No obstante, la quinta dimensión resultó ser para Homo sapiens sapiens un ambiente tan hostil, tan temible, tan abrumador como podía serlo cualquier ambiente físico. Tanto así que dio lugar a una condición esta vez mental, psicológica, emocional. Más despacio, por favor. Y espiritual. Y espiritual, que denominamos la condición existencial humana y que se resume como la condición del ser que crea la idea de la permanencia. Ejemplo: la inmortalidad, dimensiones y seres sobrenaturales y fuerzas cósmicas, etc. En un universo donde lo único que permanece inmutable es el cambio. Deseamos la permanencia, imaginamos la permanencia, describimos y concebimos la permanencia, dioses, la vida eterna, el infierno, el paraíso, el alma, etc. Pero nacemos, vivimos y morimos en y de la transformación, lo efímero, lo transitorio. Ok, vamos a tomar un descanso antes de comentar ese párrafo.